Hola, queridos hermanos de Casa de Oración y todos los hermanos y amigos que nos siguen por este medio. Les envío un abrazo enorme y que el Señor bendiga todas las áreas de su vida. Hoy vamos a seguir con la segunda parte que se titula Las obras que Dios bendice. Es importante que si usted no vio el primer video lo vea para poder entender por completo lo que nosotros vamos a hablar en esta segunda parte. La semana pasada nos preguntamos por qué hay personas de mucha fe y parecen no ser bendecidas por Dios, porque hay personas que son consagradas, personas que creen, que son personas íntegras, honestas, que tienen comunión con el Señor, pero nosotros vemos como que si el Señor no las bendiciera, no bendijera sus proyectos, en lo que ellos invierten recursos, tiempo, etcétera, etcétera. Obviamente que todo cristiano también tiene sus altos y bajos, tiene sus aciertos y desaciertos. Pero ¿qué pasa cuando ya la vida de esta persona es un desacierto o es una aflicción? Sabemos que en el mundo Jesús nos dijo que vamos a tener aflicción. En el mundo tendremos aflicción, pero una cosa es tener aflicción y otra cosa es que nuestra vida sea una aflicción. Es por eso que nosotros debemos aprender y con paciencia, porque la gente hoy en día es muy impaciente, una materia que se llama la ética cristiana, para sorpresa quizás de muchos hermanos. La ética cristiana es la materia que se ocupa de enseñarnos qué obras Dios bendice y qué obras Dios maldice. Antes de comenzar, yo quiero citar las fuentes. Por supuesto que la principal es la Biblia, si no, no nos interesaría este estudio. Y la segunda es el seminario Cómo tomar decisiones bíblicas de John M. Frame, que es un teólogo y filósofo cristiano. Yo le recomiendo que usted haga este seminario. Nosotros vamos a raspar solo la superficie. El estudio que vamos a hacer el día domingo va a durar aproximadamente 1 hora y media en todas las partes que hagamos, que van a ser 3 partes. Pero el estudio que hace John M. Frame en el seminario dura más de 10 horas. Está en video, usted lo puede conseguir en video o por escrito, es muy bueno, yo se lo recomiendo para que usted lo vea y lo analice y, como dice Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. Bien, desde el punto de vista cristiano, la ética cristiana se aprende a través de la teología, viéndola como un medio para determinar qué personas, hechos o actitudes reciben la aprobación o bendición de Dios y cuál es la maldición de Él, es decir, la desaprobación. Haciendo un resumen acerca de qué era la ética cristiana, dijimos el domingo pasado que Dios es la norma de todas las cosas porque no hay nada más elevado o santo fuera de Él a lo cual Dios deba ajustarse o someterse. No hay nada externo a Dios que sea más santo que Él, por lo tanto Él no se somete a ninguna norma, sino que todo lo hace por su libre voluntad, porque naturalmente Él es santo, Él es lo santo, Él es bueno, Él es justo, no tiene que someterse a ninguna otra regla. Dijimos también que Dios bendice o maldice las acciones de acuerdo a su naturaleza. También dijimos que la ética cristiana o conducta bíblica abarca todas las áreas de nuestras vidas y que la ética cristiana se involucra con las personas, sus actitudes, naturaleza, su ser y todas las áreas internas de su vida. Y también vimos que para saber qué es bíblicamente bueno o qué obra el Señor bendice, es bueno aplicar un criterio que podemos ver en la Biblia, que es el criterio tripartito o el criterio de 3 partes. Este nos habla sobre el propósito correcto, la norma correcta y la meta correcta. Es algo que nosotros debemos considerar siempre. Cuando vamos a tomar una decisión o vamos a emitir un juicio ético sobre algún tipo de asunto, debemos preguntarnos cuál es el propósito correcto, la norma correcta y la meta correcta. En cuanto al propósito correcto, la Biblia nos enseña que toda obra debe nacer de un corazón purificado a través de la fe en Cristo y fluir del amor producto de la llenura del Espíritu Santo. El origen de la buena obra o la obra que Dios va a bendecir es muy importante. Tiene que nacer de un corazón lleno de fe y lleno de amor.
Por otro lado, en cuanto a la norma correcta, debe estar en conformidad a lo que todas las escrituras nos enseña e ir de acuerdo con lo que Dios nos revela a través de la revelación general o creación. Lo que nosotros hacemos debe estar en armonía con lo que dice la palabra de Dios, no puede estar en contra o distorsionar lo que la palabra de Dios nos enseña. Debe ajustarse a lo que la Biblia dice, y si la Biblia no lo dice explícitamente, debemos ver lo que hay en la creación en algunas ocasiones, y no puede ir en contra de la naturaleza que Dios ha creado. Eso es también muy importante. Y en cuanto a la meta correcta, el fin debe ser la gloria de Dios. Por lo tanto, cada vez que tomamos una decisión debemos tener en cuenta el propósito correcto, la norma correcta y la meta correcta. Ahora, viendo la aplicación del criterio tripartito, vamos a ver el proceso tripartito, vamos a ver cómo debemos aplicarlo. Estos procesos se derivan de los tres propósitos que ya vimos, no es algo totalmente nuevo, solo profundizamos en la aplicación de estos tres propósitos, o de estas tres partes del criterio. Y vamos a ver las tendencias, las perspectivas y la interdependencia. En cuanto a las tendencias de diferentes grupos cristianos, hay muchas maneras diferentes que los creyentes intentan tomar decisiones éticas en la vida, pero tienden a caer en tres categorías principales, es decir, los cristianos cuando tienen que tomar decisiones, por lo general se ajustan a algunas de estas tres categorías principales. El primer grupo, nosotros vemos que algunos hacen énfasis en la conciencia cristiana, en su conciencia, en la guía del Espíritu Santo, o en otras palabras, a los indicadores internos. Hay muchas personas que le dan un alto énfasis a estos indicadores internos, qué sienten, qué perciben, cuál es la guía del Espíritu. Muchas personas le dan un fuerte énfasis. Estos están interesados especialmente en el propósito correcto. Dentro del criterio tripartito, ellos están muy interesados en la fe y el amor, es decir, en el propósito correcto. Y ellos tienen un especial interés en el ser, la persona correcta, para tomar decisiones correctas, y se hacen preguntas como cuál es mi actitud, cómo está mi fe, cómo está mi comunión con el Señor, cómo está mi vida espiritual, ando íntegramente, no ando, hacen un fuerte énfasis en estas cosas. Por otro lado, tenemos el segundo grupo, que estas personas hacen un fuerte énfasis a los decretos y relatos de las Escrituras, es decir, a los mandatos de la Escritura, lo que la Biblia dice. Ellos están interesados en una forma muy especial y particular en cumplir la norma correcta, es decir, toda Escritura. Ellos, como hemos dicho, están muy interesados en aplicar estas normas y las preguntas que ellos se hacen es ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Y el tercer grupo, en estas personas dan un énfasis en las consecuencias de sus acciones. Estos están interesados en la meta correcta, es decir, la gloria de Dios. Y ellos se enfocan en la propia situación y hacen preguntas como ¿cuál es el problema? ¿Qué abarcan o afectan los problemas? ¿Cuáles serán los resultados de las posibles soluciones a este problema? Se enfocan en analizar mucho las situaciones, el problema. Estas son el tercer grupo. Tenemos, por lo tanto, estas tres tendencias. El primer grupo, que hace énfasis a indicadores internos, su interés es el propósito correcto. El segundo grupo es el énfasis en toda escritura, en aplicar bien lo que dice la Biblia acerca de ese problema a lo largo de todos los libros, ¿no? O sea,
no solamente en un solo versículo en particular, sino lo que la Biblia entera dice acerca de este tema, y su interés es la norma correcta. Y el tercer grupo hace énfasis en las situaciones y su interés es la meta correcta, en cómo glorificar a Dios. Analizan mucho la situación. Ahora vamos a ver, una vez que ya vimos las tendencias, que esas son tendencias que tenemos nosotros los cristianos, por lo general, nosotros vamos a ver las perspectivas. Y a lo largo de este tema, las perspectivas, vamos a hablar particularmente que el juicio ético cristiano o la decisión bíblica involucra la aplicación de la palabra de Dios a una situación por una persona. Y ahí usted ve los tres elementos. El juicio ético involucra la aplicación a una situación por una persona, es decir, una persona se relaciona al propósito correcto, la aplicación de la palabra de Dios a la norma correcta y una situación a la meta correcta. Ahora, a menudo a muchos cristianos les parece ilógico poner relativamente igual énfasis a las tres perspectivas, pero nosotros vamos a ver que la Biblia enseña a considerar estos tres factores, la palabra de Dios, la situación y la persona, no solamente la palabra de Dios, no solamente la persona o solamente las situaciones o dos cosas solamente, no. Nosotros vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña a hacer énfasis en las tres cosas. Primero vamos a empezar con la normativa correcta o toda escritura, la norma correcta. Y se enfoca en la palabra de Dios. ¿Qué está escrito? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer? Eso es el enfoque. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos. En 2 Reyes 23-21 dice: haced la Pascua al Señor vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Es decir, que el rey Josías instruyó a su pueblo a celebrar la Pascua, no porque la situación lo obligaba o por algún relato histórico de su pueblo o porque, no sé, sintió la guía del Espíritu que debían festejar la Pascua. No, no, no. Él aplicó la norma correcta y dijo: nosotros debemos celebrar la Pascua porque la Escritura lo ordena y por lo tanto debemos celebrarla. Esta perspectiva es de aplicar la norma correcta a la situación. Siempre, por más que ahora estemos viendo una sola perspectiva por vez, nosotros después vamos a ver que en todas las situaciones en la Biblia han aplicado las tres normas. Pero ahora vamos a ir viendo una por una. En 1 de Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. ¿Cuál es la perspectiva aplicada acá? La normativa correcta. ¿Qué dice la Escritura en su mandamiento? Que nosotros nos amemos unos a otros, dice el apóstol Juan. En Mateo, el Señor Jesús respondió a Satanás en la tentación y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué norma aplicó acá el Señor? Y aplicó la perspectiva de la norma correcta. Ahí usted lo puede ver. Está escrito. La Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Dice esto. En Mateo 21:13 vemos que el Señor dice: está escrito, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor ve que el templo había sido convertido en una cueva de ladrones y Él se enoja y menciona y aplica la norma correcta, lo que estaba escrito. El Señor muchas veces lo vemos mencionar la Escritura. A lo largo de todos los evangelios vemos que Él dice muy frecuentemente: está escrito tal cosa, o algo similar citando las Escrituras.
el Salmo 119, que es un salmo escrito acerca de la excelencia de la palabra de Dios, podemos ver lo siguiente. Salmo 119, 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo vamos a limpiar nuestros caminos? Guardando la palabra del Señor. Esto es muy importante, aplicando la norma correcta. Salmo 119, 17. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Acá le está pidiendo el salmista que le dé vida para aplicar su palabra a su vida. Es un hermoso salmo, si usted nunca lo leyó, léalo. Salmo 119, 44 al 45 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Aquí vemos también que para recibir libertad hay que aplicar los mandamientos que están en la palabra de Dios. Bien, en resumen, es importante que nosotros, como el Señor y los hombres de la Biblia, tengamos en cuenta la siguiente cosa. Primero, leamos y estudiemos con constancia toda la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y no solo algunas partes para tener una comprensión completa. Nosotros debemos entender que la Biblia nos habla de un tema a lo largo de todos sus libros. Por eso, si nosotros nos limitamos a estudiar solamente ciertos libros, ciertas partes de la Biblia, a nosotros nos va a faltar una comprensión completa acerca de lo que la palabra de Dios dice, la norma correcta dice, y va a ser casi imposible aplicarlo en nuestra vida. Luego, no forzar a decir a los pasajes lo que no dicen, nos va a perjudicar mucho cuidado. Nosotros debemos tener mucho cuidado de ir a la palabra de Dios con ciertos deseos o pretensiones, o para justificar algo que nosotros queremos que la palabra de Dios diga y no lo que la palabra de Dios dice. Es muy importante eso. Si nosotros empezamos a forzar los pasajes de la Biblia a decir lo que no dice, después vamos a terminar realmente confundidos, y después a la hora de aplicar la palabra en nuestras vidas va a ser casi imposible. También tenemos que tener mucho cuidado si nosotros estamos ante maestros que nosotros vamos y le decimos: mira, acá la Biblia dice blanco, ¿y a vos qué te parece? Y te dice: sí, la Biblia dice blanco, pero lo que quiere decir realmente es amarillo. Y en otra situación usted llega y dice: mira, acá la Biblia dice que esto es azul. Y él le dice: sí, más vale. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y dice azul. Es azul, pero nosotros hacemos verde. O usted llega y le dice: mira, la Biblia acá dice que es violeta tal cosa. Y le dice: sí, siempre fue violeta. Dios siempre dijo que sea violeta, y le damos gracias a Dios, gloria a Dios, porque es violeta. El Señor ha dicho que es violeta y nosotros lo creemos con todo el corazón, pero hacemos azul. Bueno, entonces, muchísimo cuidado con esas personas y esas congregaciones. Estas personas no son sinceras con Dios. Nosotros debemos tener muy en cuenta en aplicar correctamente la palabra de Dios, y para eso debemos buscar el verdadero sentido de lo que la Biblia nos dice en cada pasaje. Luego, no vivir de convicciones adoptadas o prestadas. Debemos leer la palabra con sinceridad, humildad, sumisión y orando, y llegar a nuestras conclusiones. Es nuestro deber y derecho. Este es el corazón de nuestra iglesia. Nosotros, si bien sabemos que son necesarios los maestros, personas que expliquen la palabra de Dios, las personas que enseñan la palabra, también debemos entender que es nuestro deber y derecho tener un contacto directo con la palabra de Dios, con la Biblia, aprenderla, estudiarla, leerla y llegar a nuestras conclusiones. Esto no quiere decir que nosotros nos vamos a hacer unos rebeldes y vamos a estar dándole la contra a todo el mundo. No, pero nosotros debemos entender que este es un tema importantísimo porque nos habla acerca de la vida eterna,
y acerca de cómo Dios va a bendecir nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que tener siempre esta independencia, examinar lo que otras personas nos enseñan, porque nadie es perfecto. Nosotros somos, acá no hay ningún modelo terminado, nosotros estamos todos en proceso de cambio, de santificación, de consagración, y también debemos tener en cuenta no solo que hay personas que se pueden llegar a equivocar, ser personas muy sinceras pero que se equivocan, nosotros debemos por eso examinar bien las escrituras, sino que hay personas dentro de la iglesia, dentro de nuestras iglesias, con intereses que no son tan puros, ni tan santos, ni tan limpios. Hay personas que usan la palabra del Señor para manipular a otras personas. Y eso tenemos que entenderlo porque el Señor nos advirtió acerca de esto. Él nos ha dicho que siempre en nuestras iglesias va a haber trigo y va a haber cizaña, va a haber gente que es sincera y va a haber gente que no es sincera. Por lo tanto, abrir los ojos y practicar esto, que es el corazón de nuestra iglesia. La iglesia evangélica, la iglesia protestante, siempre ha sostenido que todo cristiano debe leer su Biblia con todo el corazón, sinceridad, como lo hemos mencionado, y llegar, sacar sus conclusiones, examinar lo que les están enseñando. Por otro lado, debemos entender que cuando queremos saber qué dice la Biblia sobre un tema, esto ya lo mencioné, debemos examinar todos los pasajes que hablan del mismo. De esta forma vamos a ver y vamos a tener una comprensión más profunda y no superficial acerca de un tema. Bien, esto es acerca de la norma correcta. Ahora vamos a ver la perspectiva existencial, es decir, la persona correcta. Se enfoca en los indicadores internos como los deseos, la guía y llenura del espíritu, la paz, la fe, la consagración, etc. El corazón y mente regenerado más la guía del Espíritu Santo son un medio válido, y escuche bien, necesario para tomar decisiones y determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Son medios necesarios. Nosotros necesitamos para tomar decisiones correctas no solamente saber la Biblia, sino ser personas consagradas. Eso es necesario, no es opcional. Vemos nosotros en 1 Juan 3:21 dice, amados, si nuestro corazón, que es un indicador interno, no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, que las personas redimidas, con corazones que están conectados al carácter de Dios, al amor de Dios, que mora en nosotros, podemos llegar a intuir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que está correcto y qué es lo que está equivocado, qué decisión me va a realmente beneficiar y qué decisión no me va a beneficiar. Esto es por la obra que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo o los hijos de Dios tienen en el interior una convicción muchas veces de algo que quizás no lo ha podido comprobar en ese momento por completo en la palabra de Dios, pero ante ciertas situaciones tienen convicción de que algo está incorrecto. Hay una inquietud en el alma, en una determinada situación podemos pasar, yo creo que todo cristiano sincero lo ha vivido, que quizás que en ese momento no podía explicar exhaustivamente por qué sentía que no debía hacer tal cosa o no debía tomar tal decisión y no la tomó, obedeció y después vio por qué, después entendió bien completamente, o a algunos que tuvieron este llamado interno, esta convicción interna y asimismo no dieron oído e hicieron, aunque sentían en el corazón que no debían hacerlo y después pagaron las consecuencias. Bueno, el Señor también guía internamente a sus hijos. Otro pasaje podemos ver en Gálatas 5:16, dice, vivan por el Espíritu, es decir, la obra interna del Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Acá Pablo nos dice que debemos considerar el llamado interior del Espíritu para no andar en la carne o en el pecado.
y debemos aprender a identificar y complementar este llamado con las otras perspectivas. Vamos a profundizar un poquito más de esto más adelante. Luego dice, deleítate a sí mismo en Dios y te concederá las peticiones, es decir, un indicador interno, o deseos, como dicen en otras versiones, de tu corazón. Es decir, que los deseos de un corazón que se deleita en obedecer a Dios, un corazón consagrado, regenerado, un corazón arrepentido, humilde, que busca en hacer la voluntad del Señor, al ser lleno de su Espíritu, el Espíritu Santo, Dios produce deseos en su corazón y esto es un indicador interno también de la voluntad del Señor. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, que es un indicador interno, como el hacer por su buena voluntad. Los deseos de un corazón consagrado pueden ser un indicador o una dirección que Dios le está dando a la persona. Obviamente que hay que examinarlo ante la palabra, ante la situación, como lo vamos a seguir viendo, pero puede ser un claro indicador de lo que Dios desea que esa persona haga. Ahora bien, para cerrar, es importante que nosotros como el Señor y las personas de la Biblia sepamos identificar esos indicadores internos, la guía del Espíritu, los deseos que Él pone en nuestro corazón y no confundirnos. Un ejemplo de esto son personas muchas veces que llevan un año y te dicen, che hermano, voy a estudiar abogacía, porque el Señor me ha dicho en el corazón, Dios me habló y me dijo que debo ser abogado y que debo dedicarme a esto, que esto y lo otro. Y vos le decís, bueno hermano, qué bien, voy a orar por vos, dale adelante, va. Y después lo ve a mitad de año y le decís, ¿y cómo va la carrera? No era eso, para mí, no. Yo voy a empezar el año que viene y voy a estudiar medicina. Y voy a decir, bueno, ¿quién no se ha equivocado? Puede ser, quizá el hermano escuchó mal la voz del Señor. Bueno, dale nomás, voy a estar orando por vos para que seas el mejor médico del mundo. Al otro año lo encontrás y le decís, ¿cómo anda la carrera de medicina? No. La verdad que eso no era para mí, pero el Señor me habló, lo siento acá, lo siento en mi corazón, sí, y me dijo que estudiase ingeniería informática. Y vos te quedas sorprendido, voy a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona? Y bueno, puede pasar dos cosas. Lo primero, que no sabe identificar o no sabe reconocer lo que es la voz del Señor. Esto es muy posible. Lo segundo es que no tenga un buen vínculo con el Señor y no tenga una buena comunión y crea que el Señor le está hablando con el Señor, no le está diciendo absolutamente nada. Esto es muy importante. Nosotros debemos aprender a identificar los llamados. Me he hecho un machete acá porque no quiero olvidarme lo que quiero decirles. Si nosotros no obedecemos a lo que la palabra de Dios nos dice de forma bien clara, no esperemos que el Señor nos esté hablando a través de algunos indicadores internos. Estamos en desobediencia y tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Nosotros que somos siervos tenemos que tener muchísimo cuidado, porque nosotros podemos perjudicar seriamente a una persona si decimos que nosotros pensamos que Dios le indica a una persona hacer algo y después esa persona lo hace y no se cumple lo que nosotros dijimos. No es la cuestión de después dar excusa. Yo recuerdo que a una persona le habían dicho que iba a ser sanado de una enfermedad, le habían asegurado a toda la familia, un pastor le aseguró a toda la familia que iba a ser sanado de una enfermedad. Y esta persona, aparte tenía criaturas muy chicas y todo, se habían realmente ilusionado con esto, y la chica fallece a los pocos meses. ¿Qué pasó? Y evidentemente Dios no había hablado el hombre, porque cuando Dios habla, su palabra se cumple. Y estas personas la abrazaron, la creyeron de todo corazón, después quedaron destrozadas esta familia.
Tenemos que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado con lo que nosotros vamos a decir en el nombre de Dios. Mucho, mucho cuidado, mucho temor. Por otro lado, también ha habido personas que por estas decisiones que ellos pensaron que era el Señor que los guiaba, perdieron muchas cosas. Perdieron cosas financieras, salud y algunos hasta la vida. Ojo. Debemos poner siempre nuestros deseos en esta dirección que estamos recibiendo en las manos del Señor y decirle: Señor, si estos deseos no proceden de ti, si esta intuición que yo tengo, esta guía que yo tengo no procede de ti, yo te pido que la saques y dame vos tu guía y pone vos tus deseos en mi corazón. Segundo, siempre complementar los indicadores con las otras perspectivas. Estos indicadores internos, como ya lo he mencionado, deben estar en armonía con la palabra del Señor y con la situación que estamos viviendo. Y examinar los resultados de seguir estas impresiones para madurar. Si yo tengo impresiones internas acerca de un asunto y yo sigo esta impresión porque yo creo que me va a dar un determinado resultado, y al seguirlo me da todo lo contrario, entonces debo identificar que eso que yo estoy sintiendo, percibiendo, no es del Señor. Y cuando se vuelve a repetir otra situación similar y siento lo mismo, evidentemente no tengo que hacer el caso. Debo a lo largo de los años examinar mis decisiones y ver cuando yo realmente estuve escuchando lo que el Señor me guiaba a hacer y cuando no lo estuve escuchando. Y los resultados fueron malos o los que no esperaba o nefastos, ¿no? Debo ver y examinar, hacer una retrospectiva de estas cosas para madurar. Cuarto, no debemos confundir culpas ilegítimas con un llamado del Espíritu. Hay personas que tienen convicciones acerca de no hacer algo o hacer algo porque es pecado, pero la palabra de Dios no lo condena. Entonces no es pecado. Dejemos de tener culpas ilegítimas porque es una de las armas que Satanás usa para hacernos caer en tentación. Ojo, mucho cuidado, muchísimo cuidado. Cuando nosotros tenemos, yo les voy a dar un ejemplo. Ha habido personas que me han sabido consultar acerca, por ejemplo, de una situación en las cuales ellos se sentían culpables. Y ellos habían visto que esta culpa, al sostenerse a lo largo del tiempo, los había debilitado seriamente. Y después, cuando analizamos bien en la palabra este tema o este asunto en la cual la persona sentía culpa, nos dimos cuenta, o más bien dicho, se dio cuenta bien la persona, que no tenía que sentir culpa de nada. Hay muchas situaciones que podemos nosotros poner como ejemplo, pero la culpa que no es legítima de algo que la Biblia no condena, que el Señor no condena, sostenida a lo largo del tiempo, nos debilita espiritualmente, nos debilita. Identificar bien la guía del Señor y no confundirlas con corazonadas. No debemos confundir la guía del Señor con corazonadas, no debemos confundir los deseos nuestros, de nuestra carne, con los deseos que Dios pone en el corazón. Hay que hacer un examen. Esto es algo interno que nadie lo va a poder hacer por usted. Esto lo tiene que hacer usted. Debemos entender que el Señor no va a hablarnos al corazón si a nosotros no nos interesa o despreciamos escuchar su voz explícita en su palabra. La palabra del Señor la debemos leer. Si no, después queremos que el Señor nos hable el corazón. Pero ¿por qué el Señor le va a hablar únicamente a usted al corazón? ¿Quién es el Señor? ¿Usted o Dios? Él decide cuándo va a hablar el corazón, a través de un indicador interno, un deseo, una guía, y cuándo le va a hablar a través de su palabra. Y quien decide esto es Él. A medida que las consecuencias de nuestras decisiones sean mayores, mayor debe ser el tiempo que debemos estar expuestos a la presencia del Señor leyendo su palabra y orando a Dios.
Eso es importante. No es lo mismo decidir, por ejemplo, no sé, si en el verano me voy a un campamento cristiano o no, o qué carrera estudio. Eso debe llevar una mayor inversión de tiempo buscando la dirección del Señor, orando. O otra situación así que sea muy importante. Yo les he dar el ejemplo, les he sabido dar el ejemplo sobre cuando yo sentí un llamado de iniciar la obra, de abrir la iglesia en la cual nosotros estamos. Yo les he sabido contar que estuve aproximadamente más de un año orando y diciéndole: Señor, si este deseo no proviene de vos, yo te pido que me lo saque. Y muy por el contrario, en vez de sacármelo, se arraigaba más. Y yo trataba de buscar todas las razones por las cuales no debía hacer eso, pero todo lo contrario. Cada vez había un mayor deseo a medida que iba examinando yo este deseo, cada vez iba aumentando más, hasta que bueno, yo hablé con los pastores de mi iglesia, y ellos en ese mismo momento estuvieron de acuerdo, y ellos me dijeron: realmente nosotros creemos que vos has sido llamado para hacer esta obra. Por último, si nosotros no gustamos de la presencia del Señor, cuando necesitamos su guía, no pretendamos que Él se ajuste a todas nuestras pretensiones. Él es el Señor, Él es el Rey de Gloria, no nosotros. Hay personas que no están a diario con el Señor, no buscan su presencia. Es lo que nosotros una vez estudiamos en el Salmo 91, que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿quién va a morar bajo la sombra del Omnipotente, bajo el cuidado del Omnipotente? Quien habita el abrigo del Altísimo a diario, no quien habita el abrigo del Altísimo de vez en cuando. Es decir, si nosotros muchas veces, yo he visto muchas veces a personas cristianas que no tienen una comunión diaria con el Señor, después tienen que tomar una decisión realmente importante y están orando porque el Señor le tiene que dar la dirección en 2 días. No, ¿por qué? No es así. No es así. Dios no es siervo nuestro, nosotros somos siervos de Él. Tenemos que tener muy en cuenta. Muchas veces Israel hizo esto en distintas situaciones y fracasó al buscar la ayuda o la guía del Señor, porque ellos estaban en pecado y después llegaba un problema y querían buscarlo rápido a Dios para que les ayudara, y el Señor no respondía. O respondía llamándole la atención acerca de sus vidas. Debemos tener mucho cuidado con esto. Bueno, vamos a continuar el próximo domingo con la tercera y última parte, y vamos a ver cómo aplicar la perspectiva circunstancial y cómo se integran las 3 perspectivas. Vamos a ver ejemplos de la Biblia, vamos a ver relatos y cosas similares para entender cómo la Biblia siempre nos enseña a aplicar estas 3 perspectivas. Ahora, como les digo siempre, es complejo aplicar estos enfoques y bueno, tiene algo de complejidad, por eso somos personas mayores, porque podemos y debemos manejar complejidad, debemos muchas veces manejar o tener en cuenta varios frentes, y de esta forma nosotros nos vamos a encontrarnos con un gran recurso que son estos criterios bíblicos. Debemos tener paciencia, hermano. Debemos tener paciencia. En esta época en que todo tiene que ser inmediato ya, debemos tener paciencia, porque Dios no trabaja con personas que son impacientes. La paciencia es parte del fruto del Espíritu, es una de sus características. Debemos ser pacientes y continuar. En la próxima reunión vamos a continuar con esto. Bien, si usted se quiere comunicar con nosotros, porque es una persona que nos está viendo por primera vez, o no quiere comunicarse por alguna razón, nosotros tenemos una página web que se llama elcaminoverdadero.com, tenemos una página de Facebook que se llama Cristianismo Bíblico para Todo, y un WhatsApp que es el que sale en pantalla ahora, 549-351-637-3272. Ahora vamos a orar, vamos a hablar con Dios,
Voy a poner la música, denme un segundito y vamos a empezar a orar, a invocar su presencia. Siéntase cómodo, busque un lugar para ponerse cómodo. Si quiere arrodillarse, mantenerse de pie, estar sentado, no hay una posición oficial. Lo que sí, use toda su fe, unamos nuestra fe para hablar con el Señor en este momento. Vamos a orar ahora. Padre Santo y Dios amado, nosotros glorificamos tu nombre, te exaltamos, te bendecimos de todo nuestro corazón y queremos, Señor, suplicarte que escuches nuestras oraciones. Padre Santo y Dios amado, queremos alabarte, bendecirte, decirte que eres digno de todo reconocimiento, de toda alabanza, de toda adoración. Tú eres digno, Señor, de toda gloria y loor de nuestra parte y de toda la creación, Señor. Tú eres digno, Señor, de ser obedecido, temido, adorado, amado, Señor. Solamente tú y nadie más. Por eso, Señor, nosotros vamos a ti para suplicarte y para pedirte tu bendición. Padre Santo y Dios amado, queremos suplicarte primeramente para que tu obra crezca a lo largo y a lo ancho de esta tierra, Señor. Que venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra, en cada cosa, en cada ser viviente, de la misma manera que se hace en los cielos, Señor. Te pedimos que avives tu obra en estos tiempos y que convierta los corazones de todas las personas a ti para que podamos vivir todos, Señor, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Padre, envía obreros a la mies, envía, Señor, levanta a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, en cada barrio, en cada ciudad, en cada familia, personas llenas de tu amor, llenas de tu sabiduría, llenas de tu palabra, Señor, para llevar adelante tu obra. Oh bendito, bendito Rey. Te agradecemos, Señor, por todo, con todo el corazón, por todo lo que tú nos das. Y te pedimos, Señor, primeramente, que nos llenes de tu presencia, nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra dice, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Tu palabra dice, Señor, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Tu palabra dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, es tu palabra que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, él lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tú dijiste, Señor, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Oh Todopoderoso. Padre Santo, danos tu presencia como aquí tú lo has prometido, Señor. Tú dijiste, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Tú dijiste, Señor, tu Dios y Señor, eres sol y escudo. Tú, Señor, otorgas bondad y gloria a los que siguen el camino recto, y no le niegas ningún bien, Padre. Puede ser que algunas veces tú nos hayas negado algo que nosotros pensábamos que nos haría bien, que era un bien, pero que no lo era. Realmente no lo era. Pero tú nunca niegas a un bien real a uno de tus hijos. Por eso, Señor, no nos niegues tu presencia. No nos niegues, Señor, llenarnos de tu Espíritu Santo. Te necesitamos con todo el corazón. Abrimos nuestros corazones para que tú obres con libertad.
que saques, Señor, de nuestro corazón todo lo que a ti te desagrada. Si hay algo que aborreces, lo saques, Señor, de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestros pensamientos. Y que tú plantes, pongas tus deseos, tus pensamientos en nosotros. Que tú ordenes nuestra vida con total libertad. Ese es el mayor bien que nosotros podemos recibir, Señor. Padre bendito y Rey amado, ven, Señor, a tomar el control de nuestras vidas. Nosotros nos presentamos ante ti como sacrificio vivo, Señor. Obra incondicionalmente en nosotros. Todo lo entregamos a ti. Somos tus siervos, somos tus esclavos, somos tu propiedad. A ti nos rendimos nuestros corazones a tus pies, todopoderoso y soberano Dios. Oh Santísimo y bendito Padre, ven, Señor, a abrazar nuestra alma, Señor. Queremos habitar al abrigo del Altísimo. Queremos entrar al lugar santísimo, Señor. Queremos estar en tu misma presencia y por medio de la fe, Señor, nosotros entramos, Señor, a ese lugar santísimo. Frente al trono de gracia entramos, Señor, para hallar, como dice tu palabra, oportuno socorro. Queremos tu auxilio, Señor. Queremos tus bendiciones, Señor. Queremos, Padre, ser realmente un canal de bendición para otras personas también, Padre Santo. Por eso, Todopoderoso Rey, queremos entregarte nuestros corazones y nuestra vida, que tú nos uses, Señor, como sabemos decirlo, que seamos como un guante en tus manos, Señor, que tú obres con total libertad y sin límites en nuestra vida. Queremos pedirte también, Señor, en este momento, no solo por la libertad espiritual, Señor, sino por la física. Libera, Señor, a todos los oprimidos, a todos los que están oprimidos de alguna manera. Dales libertad, Señor, en el nombre de Jesucristo. A estas personas que ahora están escuchando, viendo este video, o aquellos que van a verlo en el futuro, unimos nuestra fe para pedirte que tú les des plena libertad, que les sanes espiritual y físicamente, les des salud, Señor, en abundancia, Padre. Rogamos por estas personas, Todopoderoso. Te lo suplicamos y te lo pedimos. Sana, Señor, a los enfermos. Sana, Señor, a todos aquellos que están enfermos. Te pedimos por todos aquellos que están siendo víctimas del coronavirus o que están siendo víctimas de otras enfermedades. Y en medio de esta situación encuentran dificultades para ser atendidos, Señor. Te rogamos también por ellos. Por todo ser humano te pedimos, por la salud espiritual y física de cada una de las personas que viven aquí en este planeta, Padre. Te pedimos y te rogamos por ellos. Oh Todopoderoso Dios y Todopoderoso Rey, ayúdanos a andar en tus presencias, Señor. Queremos pedirte, Señor, también por las personas que tienen problemas familiares. Te agradecemos por todo lo que tú nos bendices en nuestras familias, pero te pedimos, Señor, que bendigas las áreas que quizás todavía no está obrando tu Espíritu. En esas áreas te pedimos, Señor, que nosotros abramos el corazón y le permitamos obrar. Te rogamos, Señor, y te pedimos que tú restaures nuestras relaciones interpersonales, que seamos personas mansas también, Señor, con las otras personas, afectuosas. Señor, te pedimos que seamos personas respetuosas, Señor. Obra, Señor, en nuestras familias, obra en nuestros compañeros de trabajo, obra, Señor, en nuestros compañeros de estudio, obra en todo nuestro entorno, Señor. Toca con tu Espíritu nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos, nuestros seres amados. Y te pedimos que sanes, si está dañada alguna de estas relaciones, tú las sanes.
Te pedimos, Señor, también con todo el corazón por aquellos que tienen necesidades. Señor, suple nuestras necesidades financieras, físicas, Señor. Súplelas, Padre Santo. Te rogamos y te pedimos por muchas personas que en este momento, en esta situación mundial, están pasando, Señor, necesidades porque han quedado sin trabajo o porque de alguna manera o por otra situación, Señor, están desempleados o no tienen provisión. Te rogamos y te pedimos con todo nuestro corazón por todos estos amigos y hermanos que nos están viendo en este momento, que nos van a ver en el futuro. Te rogamos, Señor, para que tú les suplas sus necesidades y les llenes de tus bendiciones, Padre. Oh Todopoderoso Rey y Todopoderoso Salvador, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre mío. Señor y glorioso Dios, te agradecemos por todo lo que tú nos das. Te agradecemos, Señor, por tu persona, te agradecemos por tus bendiciones, por la salud, por las veces que nos has librado de tentación. Gracias por tu palabra, gracias por todos tus recursos y bendiciones. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Loamos tu nombre, Señor, te exaltamos. Gracias, gracias, Padre, por todo. Y te entregamos, Señor, la vida de todos aquellos que están participando en este momento, en esta oración, en tus manos. Bendícenos y gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos terminado la reunión. Que el Señor los bendiga abundantemente a todos ustedes y vamos a continuar la tercera parte en la próxima reunión, que vamos a cerrar ya con la tercera parte. Si usted tiene dudas y quiere hacer preguntas, bueno, usted puede preguntar a través de los medios que yo ya les compartí, independientemente de si usted se congrega con nosotros o no. Si tiene dudas, no hay ningún problema, usted pregúntenos. Y bueno, terminamos acá. Que el Señor le bendiga abundantemente.